Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un gran día. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 12 de la sexta temporada y estamos hablando del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la segunda parte del libro de Hechos, ya después de haber visto la introducción en la ascensión. Hoy vamos a ver qué sucedió en el día de Pentecostés, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva un tantito crítica al texto o a las interpretaciones comunes que tenemos de este capítulo 2 del libro de Hechos. Mucho de lo que vamos a dialogar el día de hoy está tomado del libro de Justo L. González sobre Hechos y sobre un comentario que él va a hacer y luego el resumen que va a hacer del mismo libro. Básicamente tenemos que entender, para entrar de lleno ya al tema de Hechos, que la escuela de Tubinga es una escuela de interpretación del primer siglo que nos va a enseñar que la secta o el grupo de pensadores de Jerusalén está luchando en contra del grupo de pensadores de Pablo. El pensamiento cristiano no es homogéneo a lo largo de todo el primer siglo y mucho menos en los siglos posteriores. Pero esta escuela nos demuestra una confrontación directa entre el pensamiento paulino y los pensadores que se encuentran en Jerusalén. ¿Quiénes se encuentran en Jerusalén? Bueno, pues en Jerusalén se encuentran los apóstoles, se encuentra Pedro, se encuentra Juan, se encuentra Santiago y parece que va a haber una confrontación aquí entre ellos. El libro de Hechos a lo largo de toda esta historia nos va a estar demostrando alguna perspectiva que es contada desde la perspectiva de Lucas, pero que de repente puede llegar a contrastar cuando tú lees las epístolas paulinas, porque algunas versiones no son del todo idénticas. Así que esto es importante tenerlo en mente porque de alguna u otra manera sí hay diferencias de perspectivas dependiendo de quién esté contando la historia. Y esto nos va a servir para poder contar nuestro argumento desde la perspectiva de donde nosotros nos sintamos más cómodos tocarla. Pero bajo ninguna circunstancia con leer un libro de la Biblia estás entendiendo todo el contexto. Eso no puede ser, porque tienes que comprender las otras perspectivas que están al margen. Hay esta diferencia a pesar de que Lucas se cree por tradición que Lucas viajó con Pablo. Por eso el libro de Hechos mismos va a manejar algunos conceptos como nosotros. O sea, llega un momento en donde Lucas se mete a la historia y Lucas dice, nosotros estamos viajando hacia acá, nosotros estamos haciendo esto, nosotros estamos haciendo lo otro. Y esto queda como una dificultad para argumentar que Lucas es el autor, porque no tenemos a ciencia cierta ningún argumento dentro del texto que diga que Lucas, el médico, es exactamente quien escribió el libro de Lucas y es la misma persona a quien Pablo se refiere en sus epístolas como el médico amado que viajaba con él. Hay muchas alusiones y por supuesto que llegamos a pensar que es el mismo Lucas, pero no lo podemos determinar de manera 100% certera. Porque el que se le otorgue a Lucas, el médico, la escritura del evangelio de Lucas y decir que es el mismo Lucas que viajaba con Pablo, a quien Pablo se refirió como el médico amado, es una tradición del siglo II, una tradición muy temprana, una tradición muy valiosa y además bastante coherente con toda la historia del libro de Hechos y con el autor metiéndose a la misma historia. Por lo que a partir de este momento, y como lo hemos hecho antes, vamos a dar por hecho que es Lucas, el médico, quien viajó con Pablo, quien escribió el libro de Hechos también y quien está participando de la historia misma, sin asegurar al 100% que esto fue así, porque no tenemos un dato 100% certero para argumentarlo, pero sí tenemos una serie de argumentos tangenciales que nos ayudan a respaldar de una manera muy fuerte este argumento. Ok, así que hablamos entonces de Lucas. El capítulo 2, vamos a entrar ya al capítulo 2 del día de Pentecostés, va a comenzar con la celebración del día de Pentecostés. Yo aquí tengo la versión de Luis Alonso Schockel de la Biblia del Peregrino, que dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. El día de Pentecostés ya existía. La celebración del Pentecostés es algo que el pueblo judío ya celebraba, ¿ok? No se le llama Pentecostés al día que se recibió el Espíritu Santo. La celebración del día de Pentecostés es algo que ya venía haciéndose por el pueblo judío, y es que Pentecostés viene de 50
es el nombre griego que se le daba a una celebración hebrea. Pero esta celebración constaba de celebrarse 7 semanas después de la Pascua y era una celebración agrícola. Era una celebración en donde posterior a la destrucción del templo se le va a atribuir a la fiesta el recibimiento de la ley por parte de Moisés. Anterior a la caída del templo, que va a estar en el 70 después de Cristo, el día de Pentecostés representaba una festividad agrícola posterior a la festividad de la Pascua, que se le llamaba la fiesta de las semanas. Así que con este imaginario podríamos entender que los apóstoles y todos los que estaban reunidos estaban celebrando una fiesta judía que se habían celebrado toda la vida y que mucha gente, además, esto es importante para este detalle, mucha gente judía, pero que había vivido en otras provincias, había viajado a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Es por eso que capítulos más adelante nos vamos a encontrar con que mucha gente está en la plaza, mucha gente está en la calle y además son personas de otras provincias que hablan otros idiomas, aunque sean judíos, hablan otros idiomas porque han nacido en otros lugares dentro del mundo romano, que ya es inmenso. Así que el día de Pentecostés, insisto, no es el día, no se empieza a celebrar el Pentecostés a partir de que el Espíritu Santo se derrama. El día de Pentecostés ya es una celebración judía 7 semanas posterior a que se celebre la Pascua, y es una celebración de carácter agrícola antes de la caída del templo de Jerusalén, y es una celebración de carácter legal después de la caída del templo de Jerusalén. Hay personas que hacen la interpretación aparentemente lógica de que la ley de Moisés se da en el día de Pentecostés, o sea, se empieza a celebrar el Pentecostés para conmemorar que Dios le dio la ley a Moisés. Y parece lógico pensar que el nuevo Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, hace referencia a esa entrega de la ley. Por eso mucha gente ha llegado a la conclusión de que, si bien el primer Pentecostés es la entrega de la ley a Moisés, el segundo Pentecostés es la nueva entrega de la nueva ley a los cristianos, la ley del Espíritu. La verdad es que suena a una interpretación bastante acomodada, bastante congruente, pero no es del todo real. Porque este Pentecostés, en el momento en el que aconteció, es anterior a la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el 70. Por lo tanto, no podemos hacer una referencia anacrónica de esta situación. No se está celebrando en este Pentecostés la entrega de la ley de Moisés. No, se está celebrando una fiesta agrícola que es posterior a la Pascua. Una vez dicho esto, pasamos ya al acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Cuenta la historia que va a sonar un estruendo, y que después de que el estruendo suena en este lugar en donde están no solamente los 12 apóstoles, sino que hay muchas más personas. Podrían ser las mujeres, podrían ser los discípulos, algunos acompañantes, familiares de los apóstoles y de Jesús. Bueno, todas las personas que habían estado con Jesús podrían estar celebrando esta fiesta juntos en una casa. Y en esa casa, mientras están unánimes en oración, porque es parte de la fiesta del Pentecostés, se va a escuchar un estruendo fuerte. Y después de este estruendo se van a repartir lenguas como de fuego en la cabeza de las personas, y después las personas empiezan a hablar en lenguas. Detalles importantes. Esto puede ser una referencia metafórica, vaya. No es que las personas vayan teniendo una lengüita en la cabeza como a veces se pinta, sino que es una referencia metafórica a lo que está sucediendo. El Espíritu Santo está sobre las personas, está encima de ellas, y esto es lo que va a provocar que se refleje en hablar en distintas lenguas. Va a ser una referencia literaria el decir que hay lenguas repartidas como de fuego, haciendo por supuesto mención a que Jesús dijo: Juan los bautiza en agua, pero yo los bautizaré en Espíritu Santo y fuego, por lo que es necesario hacer la mención del símbolo del fuego para que esté completa toda esta analogía. Sobre el tema del estruendo, quiero leer un poquito más el texto para que vayamos juntos acá, y después voy a hacer algunas menciones. Dice así: de repente vino del cielo un ruido como de un viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Aquí vamos a poner la pausa. El primer tema es el estruendo. El estruendo se escucha. Parece que hay un acontecimiento fuerte que rompe con toda la tranquilidad de la oración y que después de este estruendo empiezan las personas a ser bautizadas en el Espíritu Santo con la analogía del fuego. Y como una muestra de este bautizo en Espíritu Santo y fuego, va a ser la capacidad de hablar en diferentes lenguas extranjeras. O sea, van a hablar en otras lenguas. Esto es bien diferente, quiero hacer esta aclaración de una vez. Esto es bien diferente a la glosolalia de la cual está hablando Pablo en la carta a los Corintios o en otras epístolas. Porque ese don de lenguas del cual habla Pablo no es un don que se pueda entender en otros idiomas. Más bien es un don que necesita de un intérprete, porque parece ser un tema más espiritual, como un balbuceo de espíritu a espíritu, sin que necesariamente se esté dando un mensaje a otro idioma. Entonces son dos conceptos diferentes, la glosolalia de Pablo y el derramamiento del Espíritu Santo que provoca hablar en lenguas extranjeras. De Hechos 2 son dos acontecimientos distintos, así que no hay que mezclar el primero con el don de hablar en lenguas del cual habla Pablo. Son cosas distintas desde el texto mismo o desde la perspectiva de Lucas y la perspectiva de Pablo. Vamos a interrumpir toda esta narrativa con el versículo 5. Dice: residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablar en su propio idioma. Parece ser que este ruido que se nos cuenta en los primeros versículos es un ruido que se escucha fuera de la casa. O sea, sí es un ruido que llama la atención, no solo de los que están adentro, sino de los que están afuera. Inmediatamente todos se sacan de onda y van a ver qué está sucediendo. Y se encuentran con la sorpresa de que la gente ahora está hablando, pero está hablando en el idioma en el que ellos lo pueden entender. Todos los que están ahí son judíos. Vaya, no podemos decir que hay un romano, que hay un griego. No, todos son judíos, ya sea de linaje o ya sea de religión. O sea, ya sean judíos convertidos, pero son judíos que han nacido en otras provincias y que por eso están en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés, como los apóstoles lo estaban celebrando también. O sea, esto también tiene que quedar claro para ir comprendiendo las piezas que Lucas está tratando de colocar, que Lucas entiende muy bien y los lectores de ese tiempo entienden muy bien, pero quizá nosotros 2000 años después necesitamos un poquito de explicación para poner en orden todas las piezas de esta narrativa. Ahora bien, estos judíos llegan y ven que los apóstoles están hablando en un idioma en el que ellos mismos entienden. Y dice así: ellos se encontraban fuera de sí por el asombro y comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? Y este tema de Galileo es una pregunta despectiva. O sea, decir galileos no quiere decir que son de la zona, porque pues hay muchos de la zona que hablan muchos idiomas. No tiene mucho caso hacer esta diferencia. Cuando se habla de galileos, se habla de un concepto despectivo para el judío, porque el judío no se lleva bien con el galileo, de hecho como que lo rechaza. Para el judío el galileo es inferior. Entonces, al decir no son todos galileos, lo que estamos tratando de decir es, no son personas ignorantes. O sea, ¿acaso no son personas iletradas? Son personas que no estudian. ¿Por qué saben idiomas? ¿Por qué nos están hablando en nuestro propio idioma? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestra propia lengua. Y aquí viene la palabra clave: las maravillas de Dios. No están hablando cualquier cosa, están hablando las maravillas de Dios. Y aquí es donde se va a cerrar el primer círculo literario de esta narrativa. Hay un estruendo fuerte.
los que están dentro de la casa empiezan a hablar en lenguas. La multitud se reúne en algún lugar aparentemente más grande, parece ser una plaza, como si ellos hubiesen salido de la casa. Y salen, pero ahora salen hablando en diferentes idiomas. Los que los escuchan los desprecian, pero algunos empiezan a escucharlo en su propia lengua. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están hablando? Están hablando sobre las maravillas de Dios. Esto es muy importante, porque algunas personas creen que esta primera predicación está hablando de Jesús y están diciendo, Jesús murió, Jesús resucitó al tercer día, conviértanse a Cristo, acepten a todos a Jesús como Dios. Y esos discursos que hoy utilizamos no son los que se están contando en ese momento. Ahora se están hablando de las maravillas de Dios, pero maravillas que todos los judíos conocen. Estos discursos vienen desde Dios es el creador de todo, Dios nos liberó de Egipto, Dios nos liberó de Babilonia, Dios levantó a profetas, Dios levantó a jueces, Dios ha estado presente en cada momento de nosotros. Estos judíos cristianos, vaya, porque creen en Jesús, están contando las maravillas de Dios. Por supuesto que dentro de todas esas maravillas está muy probable la maravilla de que Dios envió a Jesús y Jesús resucitó de entre los muertos a pesar de que lo hayan matado los mismos judíos. Este es el mensaje completo de todas las maravillas de Dios que las personas están contando en todos los idiomas. Y aquí saco la primera conclusión con la cual quiero ir cerrando este tema. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo recibes para hablar de las maravillas de Dios. No lo recibes para no hacer nada. No lo recibes para hacer lo que tú quieres. Lo recibes para hablar de las maravillas de Dios. Esta es la primera cualidad del derramamiento del Espíritu Santo. Persona que es derramada por el Espíritu Santo habla, dice, demuestra, cuenta las maravillas de Dios. Persona que está encerrada, persona que no comparte, persona que no dice absolutamente nada, persona que no aporta a la transformación del mundo para el reino de Dios, es una persona que seguramente no ha recibido del poder del Espíritu Santo. No se trata el centro de hablar en muchas lenguas, se trata de que hables y de que otros te escuchen. Pero cuando este acontecimiento se da, vamos a llegar al último punto. Y es que cuando alguien habla, cuando alguien comparte de las maravillas de Dios, tenemos a dos tipos de personas que son las que están aquí. Seguiré leyendo. Fuera de sí y perplejos comentaban, ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo, han tomado demasiado vino. Acá hay dos tipos de personas. Y parece ser que cuando el texto habla de otros, está sacando al primer sujeto de toda la oración. El primer sujeto son todos aquellos que oyeron el estruendo y que se acercaron a escuchar y que escucharon en otras lenguas. Cuando hablamos de los otros, ya no se está refiriendo a este primer grupo de personas. Los otros probablemente se está refiriendo a personas que no escucharon el estruendo y que tampoco vieron el milagro de hablar en lenguas, y que cuando vieron a toda la multitud reunida en algún lugar, a muchos predicando las maravillas de Dios en el día de Pentecostés, cuando lo ordinario no es que salga gente a la calle a predicar, sino que para eso están las sinagogas, pues. Entonces, pues la gente empezó a verlos como locos y decían, esta gente está borracha, gente hablando allá afuera, hay gente reuniéndose a escucharla, pues, están borrachos. Algo raro debe haber ahí. Entonces hay dos tipos de personas. Primero, las personas que ven, que tienen la sensibilidad o que están en el momento oportuno para ver la manifestación de Dios en tu vida y por lo tanto están listas para escuchar algún discurso de Dios lleno del Espíritu que provenga de ti. Es el primer tipo de personas. Y estas personas no creas que a primera van a decir, órale, yo creo, me acabas de sorprender, estoy tan emocionado por lo que estoy viendo. No, normalmente son personas que están sacados de onda, están perplejos y que dicen, ¿qué está pasando? O sea, no alcanzo a comprender. Si en tu experiencia, si a lo largo de tu vida, tú que eres una persona llena del Espíritu Santo, compartes, has transmitido el mensaje y te encuentras con que la gente que te escucha
se saca de onda y queda perpleja, vas por buen camino. Pero esa gente también va por buen camino. Son personas que están escuchando, que por lo menos están ahí atentos a las locuras que tú estás diciendo, pero que no se salen, que simplemente no alcanzan a comprender del todo, pero que ya están en el primer paso, están escuchando. Y tú, por supuesto, diste el paso anterior, que es estar hablando. Y Dios dio el paso anterior, llenarte de su espíritu para que tú puedas compartir. Pero hay otro tipo de personas, las personas que no están en el momento adecuado, que no ven todo el contexto, o que simplemente no han percibido el milagro que está sucediendo en tu vida. Y son esas personas que cuando te ven hablar, te ven decir cosas y no alcanzan a comprender todo el antecedente que ha sucedido para que tú llegues a este momento. O sea, no han escuchado el estruendo que pasó primero y después no han visto el milagro de que tú estás hablando en lenguas distintas. Entonces estas personas son las que en su mayoría a primeras dicen: están locos, yo no tengo por qué escucharlos, están borrachos, están diciendo puras incoherencias, están diciendo tonterías, yo no me voy a acercar ahí. Este tipo de personas no necesita que los hagas a un lado, necesitan que les hagas evidente el estruendo. Quiero aterrizar todo esto a una metáfora, por supuesto no exegética de este texto, más bien es hermenéutica a la vida personal de cada persona. Y es que todos nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos como un estruendo. No hay una forma tranquila de recibir el Espíritu Santo. Tu vida tiene que cambiar sí o sí. Algo tiene que pasar en tu vida sí o sí. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, algo tiene que suceder. Dentro de todas las cosas, una de ellas es que tú tienes que estar compartiendo, que algo dentro de ti te mueve, te empuja a querer, a tener esperanza, a compartir por un mundo mejor, a luchar por una situación mejor, a querer construir el reino. Y cuando esto está sucediendo en tu vida es porque el Espíritu Santo está en ti. Es porque está sucediendo y tú empiezas a hablar en otras lenguas, tú empiezas a comunicarte en un idioma distinto. Por supuesto que puede llegar el momento en el que hasta hables otro idioma, pero yo quisiera ser un poco más metafórico para que quizá todos lo entendamos de una manera más práctica. Ojo, no estoy dejando a un lado la posibilidad de hablar en otros idiomas, pero sí quiero decirte que esto tú lo puedes interpretar como la capacidad que tú tienes ahora para empatizar, para escuchar al otro, para ser sensible, para entender lo que está viviendo la otra persona y decirle a esa persona lo que esa persona necesita escuchar. Y esto es algo que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Esto es algo que Dios está tocando dentro de tu corazón para que tú te conviertas en una persona más sensible y con mayor capacidad de decir lo que tienes que decir en el momento en el que lo tienes que decir. Te conviertes en una persona que aprende a hablar el idioma de otros y a poner las palabras correctas en los momentos correctos. Básicamente estás hablando una lengua distinta, una que no hablabas antes. Ahora la estás hablando con paciencia, con amor, con perdón, con misericordia, con empatía. Pero lo más importante, los demás te están escuchando en su propio idioma. Ya no se trata más de lo que tú quieres decir, se trata de lo que ellos son capaces de escuchar y cómo son capaces de escucharlo. Cuando esto sucede, hay personas que se quedan asombradas porque dicen: me está diciendo lo que necesito escuchar, pero ¿cómo lo hace? Yo conocí a esta persona hace 5 años y no era así. ¿Qué sucedió? No van a cambiar, no van a creer en ti de un día para otro, pero van a quedar asombrados. Si tú logras el asombro de las personas, estás dando el primer paso para que sus corazones se abran y tú puedas continuar con el mensaje. Comparte las maravillas de Dios, a pesar de que hayan personas que te consideren loco, lleno de mosto, borracho, de que no crean nada de lo que estás diciendo, de que crean que estás fingiendo, de que crean que estás imitando, de que crean que estás siendo falso. No importa, habrá gente en medio de todas ellas que estará dispuesto a escucharte, y esa es la enseñanza del derramamiento del Espíritu Santo, que Dios va a obrar en ti, pero tú tienes que salir a hablar, porque ahora tienes una lengua dentro de ti que necesita ser expresada y ser contada. Esto es el capítulo 2 de Hechos, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a seguirnos viendo en más contexto, más interpretación en los siguientes capítulos sobre el libro de Hechos. No te lo pierdas. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjalo acá abajito. Alguna pregunta, estamos dispuestos a dialogar, por supuesto que sí. No tenemos la verdad absoluta. Compartimos un poco de información y una perspectiva más dentro de todo este mundo lleno de perspectivas. Así que sigamos adelante. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.